vamos a iniciar con este tema y le hemos titulado a este tema Siempre es difícil perdonar. Y la semana pasada que hablábamos sobre el amor, sobre poder descubrir y profundizar lo que es el amor, porque a veces solo lo tenemos como un concepto vago, pero sabemos que hay diferentes clases de amor y el amor de Dios, un amor ágape, un amor incondicional, un amor que se entrega conforme a lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13, pero cuando analizamos un poco más 1 Corintios 13, dice la Biblia que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede, todo lo espera, todo lo da. Y cuando hablamos de ese tipo de amor, debemos de saber que ese amor está dispuesto a trabajar, es un amor que se esfuerza, es un amor que va hacia adelante. Sin embargo, nos damos cuenta que hay muchos matrimonios que no pueden avanzar porque tienen cosas del pasado que siguen arrastrando al día de hoy y eso que pasa en su relación es debido a la falta de perdón. Y vamos a hablar un poquito del tema. Si quisiéramos comentarte algunos errores que cometemos y que dan paso a esta falta de perdón. Hay errores que no debemos de permitir en los matrimonios con nuestra pareja, porque si los permitimos, y perdón que repita mucho esta palabra, pero es esencial decirlo, esto complica más las cosas, ¿cierto? Sí, el hecho de permitirte ciertas cosas en el matrimonio como un error constante, obviamente te va a llevar a un estancamiento, a una crisis, muchas personas a la separación, porque a veces pensamos que hay errores imperdonables. La realidad es que todo se puede superar en Dios y todo lo podemos perdonar, por más difícil que parezca, y podemos luchar por nuestra relación. Y hablando del perdón, creo que uno de los grandes errores es guardar la ofensa. Sí, todo inicia cuando tú guardas cosas que te lastiman y no las hablas, y a lo mejor dices que la otra persona se molesta. Es necesario que aprendamos a hablar, porque si tú no hablas lo que te ofende, por más sencillo que parezca, vas a ir acumulando las cosas y va a llegar un momento que cualquier pequeño detalle te ponga en la zona de violencia, te ponga en una zona de apatía, en una zona de indiferencia, en una zona de guerra. Y esto es para ambos, para tanto el que está recibiendo la ofensa como para quien lo está haciendo, porque otro error es no poner atención a las cosas pequeñas. Posiblemente tú, hoy que estás escuchando este podcast, que estás siendo parte de esto, puedes decir, pero es que yo ya he platicado con mi pareja, ya le he dicho, ya, es más, nos hemos sentado, ya he decidido no guardar rencor en mi corazón, pero mi esposo, mi esposa no pone atención en las pequeñas cosas. Sí, creo que este es un trabajo de entrar a los detalles, y cuando empezamos a descuidar la relación y obviamente guardamos ofensa, lo que sigue es que la gente caiga en una amargura o en una actitud donde ya no quiere saber mucho, porque esas ofensas no habladas, no tratadas, empiezan a convertirse en cosas más graves en nuestro corazón. Y eso da paso al ambiente que uno vive en casa, o el ambiente que uno provoca en casa. Eh, Recuerdo mucho y quiero contarles esto. Mire, a mí me puede pasar todo, pero que un perro o un gato ajeno se haga en la casa, en el jardín, pequeño jardín que tenemos adelante, eso es terrible para mí. Y recuerdo que un día yo desperté, salí a ver. ¿Y qué cree que había pasado? Pues eso, un gato había estado ahí. Y yo me molesté, me enojé y el ambiente se puso tenso, ¿cierto? Pero mi esposo pues ya ha hablado conmigo que debo de dejar eso, por un lado, que no debo de ser tan aprensiva con eso. Sí. Y es que esas cosas, pequeños detalles que se solucionan, y yo le pido, Señor, ayúdame a no ser tan especial en esas cosas, empiezan a ser un ambiente. Y no solo yo empiezo a lastimar o a hablar mal a mi esposo, a los niños, no se salgan, es que está ahí. O sea, yo parecía que había una mina ahí, ¿no? Una bomba que si salían iba a explotar y no pueden salir. Entonces, ¿qué tan importante es cuidar el ambiente en casa?
Sí, obviamente no nos referimos solo a las cosas que nos hacemos unos contra otros, sino aún las cosas que traemos a la casa cuando a veces no tienen mayor argumento para hacer un problema y nosotros permitimos que esas sean asuntos para pelear, asuntos de problemas y empezamos a hablar mal, empezamos a exaltarnos, empezamos a gritar, no sé. Entonces la invitación para esta lección es que tú logres identificar aquellas cosas que te han molestado de la otra persona y que has guardado en tu corazón y no has querido hablar y hoy te han puesto en una actitud difícil porque quizá ya no quieres comentar los asuntos que han traído estos roces, ya no quieres entrar a ese terreno para solucionar las cosas, pero realmente lo primero que uno tiene que hacer para salir de este terreno es desear avanzar, desear en estas áreas traer sanidad y la única manera es teniendo una actitud de disposición. Y bueno, que tenemos ahí, recuerden que esto va con un manual que semana a semana ustedes están llevando con su líder en la mesa redonda y ahí eh, describimos ciertas frases donde podemos identificar qué tan herido estoy en el matrimonio. Sí, con estas frases tú puedes identificar qué tan herido estás. Si tú tienes todas, obviamente estás muy herido. Si tienes la mitad, bueno, pues estás cayendo en un terreno de caminar con un corazón herido, no un caso grave. Si tú tienes pocas de estas, pues realmente creo que has aprendido a practicar el perdón en el matrimonio. Así que vamos a poner algunos ejemplos para ver de qué estamos hablando. Eh, Uno, hay peleas constantes. Peleas constantes. Y repito, lo que tú decías y con el ejemplo que yo daba, ni siquiera son cosas de pareja, pero ya por cualquier cosa peleamos, ¿no? O por cualquier cosa te enoja, eso no debe de ser. La segunda, tiendo a rechazar o descalificar a la otra persona. Otra que me gustaría comentar, hay poca o nula intimidad. Eh, Existen los secretos, ¿no? Y bueno, son varias, pero solamente voy a mencionar otra más. Y tiendo a hacer comentarios hirientes y humillantes. Sí, creo que mucho de saber cómo estamos en la relación tiene que ver con el hecho del trato. O sea, el trato habla mucho, no solamente el trato personal, aún en asuntos íntimos, habla mucho de nuestra condición como personas. A veces estamos heridos, entonces va a haber un rechazo constante. Las palabras manifiestan un rechazo constante y es como ataques, o sea, aprovecho cualquier oportunidad para descalificar a la otra persona, aprovecho cualquier oportunidad para desacreditar a la persona, para criticar, todo le critico, o sea, entonces ya estoy en una posición herida, porque todo me duele, todo me ofende, todo, nada me parece, entonces esa postura es peligrosa. Y bueno, queremos mencionarte dos cosas que pueden producir una herida. Hay muchas. Dos cosas. Creo que la primera puede ser eh, la falta o la poca o nula inversión en la relación. Sí, sí, cuando uno quiere mantener algo hermoso, bello, cuidado, uno necesita invertir. O sea, si tú quieres tener tu casa linda, necesitas invertir en el cuidado de esa casa, en el arreglo de esa casa. Si tú quieres tener tu auto óptimo, si quieres tener tu negocio óptimo, tienes que aprender a invertir. Y a veces nos cuesta trabajo invertir en la relación, invertir quizá en una salida, desde algo cotidiano, como una salida a comer, una salida a un parque a jugar, una salida al cine, no sé, o sea, no tiene que ser siempre algo costoso, pero si el deseo de invertir, recuerda que puedes invertir tiempo, puedes invertir recursos y puedes invertir tu talento, tus capacidades también. Entonces, en esa relación, nosotros estamos dejando algunas cosas que te van a recordar si la herida viene de algún lugar, no surge solamente así, o sea, esa postura surge de un lugar y en esta lección te invitamos a analizar eso, de dónde surge esas Y heridas. si yo te puedo preguntar hoy,
¿cómo podemos dar el primer paso? O sea, ya reconocemos que, no sé, alguien que nos está viendo, que el matrimonio está mal, que tengo falta de perdón o que tengo rencor, que no estoy cediendo, que siento algo ahí, ¿verdad? Por contra de mi esposo, de mi esposa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay muchas cosas que debemos de hacer, pero lo primero que yo como persona herida debo hacer es decidir sanar. O sea, yo necesito sanar, quiero sanar, me dispongo a sanar y busco la ayuda. En esta lección te invitamos a buscar explícitamente la ayuda de Dios en tu relación. Eh, en nuestra capacidad humana a veces se nos hace difícil, por eso le pusimos siempre es difícil perdonar, pero en el amor de Dios siempre hay una posibilidad para poder perdonar. Entonces lo primero es querer y lo segundo es acercarse a Dios para después de esto tener la fuerza, el valor, la actitud para hablar las cosas. Siempre la gente tiende a omitir o pensar que el tiempo va a sanar esto, pero la realidad es que hay que hablarlo, hay que enfrentarlo. Que enfrentarlo y recordarte que el gran oponente no es el enemigo, no es tu pareja, a veces es uno mismo que no quiere perdonar. Sí, Dios siempre nos va a dar de su amor para perdonar, pero a veces somos nosotros los que no queremos perdonar. Somos nosotros quizá nuestro peor enemigo porque siempre traemos el pasado. Yo siempre le digo a la gente cuando hablamos de una restauración matrimonial, después de perdonar y de toda esta etapa usted va a decidir si este es su cero. Ya no se vale, después de entrar un tiempo de restauración, de perdón, estar recordando las cosas que pasaron hace 10, 15 años, 5 años atrás. Uno necesita prestar atención a este asunto del perdón y decir, este es mi nuevo comienzo. Vamos a hablar un poquito más de esto en las siguientes semanas, pero es importante siempre partir de un momento y ser valiente, esforzado y avanzar en la relación. Y como cada semana te dejamos acciones que puedes tomar para vivir una transformación. Así es, te dejamos algunas acciones, son acciones que no son imposibles, son acciones prácticas que tú puedes emplear el día de hoy si gustas, si así lo deseas, para vivir este asunto del perdón. Así que la primera es tomen una cita para poder hablar de aquello que me lastimó. Así es. Entonces, cita, no una pelea, ¿verdad? sí, un tiempo planeado en paz, en un ambiente propicio para hablar del corazón, de aquellas cosas que nos han lastimado. Normalmente uno siempre asimila o piensa que es algo y cuando escuchamos a la otra persona nos damos cuenta que no es siempre lo mismo. O sea, hay cosas que a veces no nos damos cuenta que están lastimando a la otra persona. Y esta segunda acción que escribimos es tomen tiempo para orar juntos y que Dios sane esa herida en específico. Sí, es Dios el que puede hacerlo y cuando uno se pone ahí en las manos de Dios, aún le sugerimos a la gente que está empezando su relación con Cristo que te acerques a tu facilitador, al líder que está ahí en la mesa, para que los guíen quizá en un tiempo de perdón y puedan experimentar esta restauración. Así que recordándote que puedas estar en contacto con tu facilitador para que él te dé esta guía, puedan estudiar juntos y tomar acciones. Eso es importante, tomen las acciones necesarias para poder ver un cambio. Sí, así queremos antes de despedir orar por todos aquellos que hoy deciden caminar con un manto de perdón. El perdón, y es una conclusión casi de la lección, debe convertirse en un hábito sano, saludable para la relación. Todos vamos a estar expuestos en el matrimonio a ser lastimados o heridos. Lo importante es que siempre decidamos salir de esa condición, hablar, pedir perdón, perdonar, y para esto hay que entrar al camino de la humildad y de la dependencia de Dios, y queremos en esta noche orar por ti. Y recuerda que todos hemos fallado. Siempre que hablamos de las heridas, tendemos a señalar al otro, ¿no? Es que él me hizo o ella me hizo. Y posiblemente sí, obviamente hay una razón por la cual tú te heriste. Pero recuerda que
tú también o yo también he hecho cosas que pueden haber lastimado. Sí, lo peor que uno puede hacer es pensar que solo la otra persona hace cosas que nos lastiman. Nosotros también hacemos cosas que lastiman y debemos de ser, bajar la guardia y ser sencillos para poder abrir el corazón y decir, sí, es verdad, yo también creo que puedo hacer esto mejor y nos gustaría orar por ti. Quizá estás pasando una situación complicada en tu relación, quizá te has sumergido en la ira, en el enojo, en la rabia, en tantos sentimientos destructivos que la falta de perdón denotan, pero yo quiero decirte que en Cristo hay esperanza y Dios puede traer la sanidad a tu corazón, así que déjanos orar en esta noche. Padre, te damos gracias esta Señor. noche por cada uno de los que están conectados y todos aquellos que verán posteriormente este podcast. Jesús. Te pedimos que tú les ayudes a poder desarrollar un corazón, Señor, libre de ofensa. Así Que hoy es, tú nos Jesús. ayudes, Señor, a entender que así como tú nos has perdonado, es importante que nosotros perdonemos, Señor, a todos los que nos rodean. Señor, dice tu palabra, cuando Jesús va a ascender al cielo, le dice a sus discípulos, no los dejaré solos, sino enviaré a un consolador. Y yo sé que parte de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es consolarnos, es sanarnos, es edificarnos. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que viviremos con corazones sanos, dispuestos a perdonar, dispuestos a creer en la otra persona, dispuestos a esperar lo mejor en nuestro matrimonio. Bendice, Señor, a cada uno de los que hoy están conectados y te pedimos, Señor, que nos sorprendas en esta semana. Hoy ponemos cada uno de los matrimonios en tus manos, creyendo que este proceso de restauración, de sanidad, será hecho. Oro aún por el tiempo que tú vas a tomar para platicar con tu esposo o con tu esposa. Estoy orando que el Señor va a estar cuidando ese momento, Dios va a estar guardando ese momento y la paz de Dios va a estar guardando sus pensamientos, su corazón, para que puedan platicar y puedan llegar a una sanidad en su matrimonio. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué gusto poder platicar, poder compartir principios de vida y principios que van a traer crecimiento a tu matrimonio. Conéctate con nosotros los días miércoles y si no lo has podido hacer en vivo, recuerda que puedes ver la transmisión también por YouTube. Qué gusto saludarles, gracias por estar con nosotros. Bueno, y si está tu esposo o tu esposa ahí, pues ya pídele perdón, dile me perdona. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos, buen día.